The brutal work here the world hasn't seen, but wants its results. From the West, they have words and weapons of support, but out here, it's them alone. In searing heat, cloaked in dust. In the southern counter-offensive near Orikhiv, Ukraine has the initiative. Yet, they have to shoot their way forwards, round by round. The Russians are just past the building on the horizon. Let's keep moving, guys. They're very anxious we leave. We're the first journalists to reach this part of Ukraine's counter-offensive push south towards Robotyne. So they're pretty sure the tank was spotted by the Russians, and so now we're moving fast out of here because they're expecting return fire. The losses from their early assaults evident. This a destroyed US-supplied Bradley armoured vehicle. In this thick dust, these tankers moving forwards to fire at Russian positions, which they say are beginning to look in peril as Ukraine's southern counter-offensive pushes forwards. The 15th National Guard have lost many friends here, but also gained ground. It has been incredibly tough, but some faces we saw over the past week have brightened. Robotyne has got closer. Some of the assessment of their fight and the tools given towards it grates here. They're being expected to do things no NATO army would attempt, with equipment they'd scoff at. The Humvee we travel in, with tyres so threadbare, no American soldier would be expected to drive it. They have no time for armchair assessments that they're failing. Вони помиляються. У нас є успіхи, але все залежить від того, як вони закріпилися. Перше, це недооцінення противника. And that underestimation is visible here, in the nearest town of Orikhiv, pummeled by the main problem, Russian air superiority and the half-ton bombs they drop. At any moment, it may not matter how much cover you have. We take cover in a basement. One day, 20 rockets hit in as many minutes. The wait now is for what they think is another missile to come in and land. The smell of death haunts the rubble, where entire lives have been torn through. Now, this was the main humanitarian aid point of the town, and weeks ago this was where the remaining locals would be hiding out, getting shelter from airstrikes, but it's taken a direct hit and quite a few people lost their lives when this explosion happened. You can still smell the explosive in the air. In Moscow's warped world of targeting, it is these men, the military medics, who feel hunted. The underground world in which they live is hidden, as their last two triage points have been bombed. And in the 3 hours a day they spend above ground, this is what happens. This is rare footage of their frontline rescues. The painkillers, clearly not enough. Treatments given at up to 100 miles an hour. Over bumpy, shelled roads. It seems miraculous. Anyone makes it. In the back of this armoured vehicle, not everyone has. These transfers perilous, their vehicles bunched together, perhaps visible to Russian jets. Sometimes they don't all come back. On Friday, fellow medic Andrei, aged 33, was hit by artillery. They buried him Monday. Туди ми відразу виїхали, водія забрала інша бригада, а мені дісталось саме тяжке на даний момент. Тобто діставати тіло і доставляти його до відповідного заходу. Сім'я, батьки, мати, то вони над тим
Ну, наразі тимчасово окупована територія Запорізької області. Вони не змогли навіть приїхати фактично на поховання. Down here, death is far too close, and they seem to shut it out. Коли як? Якщо десь, я не знаю, мабуть, далі 100 метрів, то вже не звертаємо увагу. Якщо десь рядом, то тоді у нас просто історичний сміх. Да. Я завжди всіх кажу, ми всі помремо. Але трошки пізніше, колись там, років через 50. They need the war to end in months, though, not years, before nothing but dust is left. Nick Payton-Walsh, Orikhiv, Ukraine. Even saving the dead can be lethal work. It is dawn in freshly overrun Russian positions on the southern front, where the assault is on trench networks spread out in the open. This is rare footage, letting us see the point of view of a Ukrainian soldier and body collector, Vyacheslav. His unit tasked with bringing back the fallen, their own, but also Russian dead too. This Ukrainian body seeming to have almost melted into the ground, the heat speeding up decay, another factor in this grim, grueling work, where they are often guided to their targets by the smell, from which the masks aren't protection enough. Потом отключили мозг, работаем, делаем работу. Вернуться. Знімай перевірку зв'язку. Вот тебе дрон, а не самолет. Слышь? И дрон явно не наш. Russian drones see them and they watch them back. Вон, наблюдай. Вон. Anti-drone rifles, a modern twist in trench warfare from the last century. It is exhausting work. While troops here focus on survival and taking cover, Vyacheslav and his team must carry these heavy but vital burdens all the way back to the road, where they can then bring closure to the grieving, the chance of burial and a goodbye. Валяется он. A week earlier, in another part of the trenches where the fight has clearly been ferocious, they pass Western supplied armour that has been torn apart. Чья это форма, по идее? То есть это наш мальчик, да? Ukrainian remains found, but the shelling is constant. Довольно близко. То есть, короче, реально 7 приходов было. И точно так. Тут кто-то має бути, бо щось запах є такий, знаєш. The search, however, in these captured Russian positions is cautious, probing each spot for mines. Викинули з землі тільки половину, остальної немає. А де вона, не ясно. Там був приход. Как хорошо. For the men holding the position day and night, the body collectors a welcome relief, taking away the reminders of how close death is. Не задерживаемся, очень аккуратно. Чей дрон висит? А ну глуши его. The Russians still looking for targets here, among the men rescuing Russian corpses. Я не понимаю, почему они не дают вынести тела своих погибших. Они знают, что это тела, большая часть тел это ихние. It is the work nobody ever wanted to do, out exposed in the open, as Ukraine prays for a breakthrough. Now we finally see Vyacheslav's face in the moment when they know they've survived another day. Возвращение домой это самая классная тема, которая может быть вообще. The relief they feel here, nothing compared to the families who may feel some less agony and closure. From the cargo, they return home. As the sun sets on another scorching triple-digit day, a family is grieving the loss of a 3-month-old baby boy left inside a car in the parking lot of the Harris Center for Mental Health and Intellectual Developmental Disability. Here's the thing, from time to time we have incidents like this, which should never happen, especially during summertime. You should never leave a child unattended. Police are still trying to nail down a timeline of how long the baby was left alone in the car. They say they're still trying to figure out if the car was left running
or if this was possibly intentional. Investigators confirmed the woman got out of the car with her 4-year-old child and the 3-month-old was left behind. As the woman was leaving the clinic, police say she noticed her unresponsive son inside the car and took him in the clinic. The baby was taken to an area hospital where he ultimately died. I'm not sure what charges could be, but it depends on the autopsy report and what the investigation reveals. According to state law, it is a misdemeanor to leave a child younger than 7 alone in a car for more than 5 minutes. As little shoes sit in the dash of his mother's car, a tragic ending for a boy whose life was just beginning. It's apocalypse. It's like straight out of the movie. Many in Maui are under red flag warnings as suffocating smoke and fast-moving flames rage across the western edge of the island. One of my houses definitely caught fire. The other houses are each a block away. Challenging terrain along with forceful gusts up to 80 miles an hour at times are some of the factors hampering emergency crews. As flames moved in, some have taken desperate action. Individuals jumping into the ocean, concerned for their safety. The U.S. Coast Guard retrieved them from the shoreline and took them to safety. 911 is down, cell service is down, phone service is down, and that's been part of the problem. I still don't know where my little brother is. I don't know where my stepdad is. Everyone I know in Lahaina, their homes have been burned down. Forecasters say Hurricane Dora, a Cat 4 storm passing nearly 800 miles southwest of Hawaii, is behind some of the high winds blowing across Maui. Another huge concern for state officials, tourists. We're already working with a local airline to see if we can get tourists off the island to at least house them on another island like Oahu. Terrifying. Hawaii has declared a state of emergency, and the White House says it's in contact with officials there. I'm Laura Aguirre reporting. La ausencia de lluvias en la zona sur del país a raíz del fenómeno del Niño costero y la anunciada llegada del Niño global es preocupante. Expuestos a riesgo muy alto, alrededor de 1 millón personas, a riesgo alto 2.787.000 personas y en riesgo medio aproximadamente 420.000. Pero si sumamos todo, estamos hablando de más de 4 millones de personas, ¿no? Ante la falta de agua en algunas regiones, ya se están tomando medidas. Que en Tacna y en el Cusco también se está racionalizando ya el consumo, están dándolo solo por horas. La agricultura de regiones como Ayacucho, Moquegua, Tacna y Cusco continuarán viéndose perjudicadas. Esta alarmante situación podrá ocasionar la escasez de alimentos debido al impacto en los cultivos. Alrededor de 1.060.000 hectáreas de superficie agrícola que está expuesta a riesgo muy alto y 1.139.000 hectáreas a riesgo alto. El decreto de urgencia número 030-2023, promulgado hace unas semanas, obedece a una declaratoria de emergencia ante el déficit hídrico que viene sucediendo en la sierra suroriental del país. La ganadería también se verá afectada. Esto perjudica a más de 1 millón de peruanos que tiene tanto a la agricultura como a la ganadería como principales actividades económicas. Un fin de semana tormentoso en todo Estados Unidos, con más de 300 reportes de tormentas dañinas desde Colorado hasta Virginia. Huge tornado. Y 10 tornados reportados, sobre todo en el estado de Illinois, que causaron destrucción y arrancaron techos. Look how strong that is. En Alabama, más de 40.000 familias quedaron sin electricidad este domingo, debido a los vientos que desarraigaron árboles. Mientras en Alaska, grandes inundaciones provocaron un estado de emergencia. Solo observaba cómo los bancos se erosionaban lentamente. Luego, de repente, todo el techo y todo se vino abajo. Las autoridades dijeron que las inundaciones fueron provocadas por el rápido derretimiento del glaciar Mendenhall. Los expertos dicen que Alaska se ha estado calentando al doble de la velocidad del resto del país. Esta es una probabilidad del 1% al 0,2% de que este tipo de inundación ocurra en un momento dado, por lo que este es un evento muy raro.
Entre tanto, un rayo cercano causó pánico el domingo entre los asistentes al concierto de Beyoncé, cerca de la capital estadounidense, después de que se emitiera una orden de buscar refugio. Varios recibieron tratamiento por agotamiento por calor y al menos una persona fue llevada al hospital. Así que la gente comenzó a desmayarse y simplemente nos miramos y dijimos, ya sabes, no es seguro, no me siento bien al estar aquí. Al mismo tiempo, en el sur de Estados Unidos, el calor récord continúa impactando desde Texas hasta Florida y seguirá toda esta semana. Localizado en las fronteras entre Perú y Bolivia, el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Hoy día, esta región andina está sufriendo un déficit de lluvias que se ha venido agravando en los últimos años como consecuencias del fenómeno del Niño. La isla de Taquile ha saltado a la fama en los últimos años. Aunque para llegar a este pequeño pueblito a 3.950 metros de altitud, donde se asentaron los aborígenes, los turistas necesitan superar el mal de altura. Aún así, lo encuentran muy disfrutable. Pero este año el número de turistas ha disminuido drásticamente y las ventas de souvenirs y productos artesanales, que son la fuente de ingreso de los lugareños, también se han desplomado. Menos, muy menos. El año pasado sí, y después cuando hay huelga ya ha bajado. Muy visto. Nosotros vivimos aquí en Taquile, nosotros mismos hacemos, ¿cómo se llama? El artesanía, el cultivo. No nos ayuda, no recibimos ayuda. Nuestra mano hacemos artesanía, hemos vendido y con eso vivimos nosotros. A través del arduo trabajo de generaciones, los residentes locales cosechan sus cultivos en terrazas. Pero este año la sequía ha empeorado, provocando graves pérdidas de cosechas. Puno está al sur del Perú y todo el sur ha sido muy afectado por una sequía muy grande provocada por el fenómeno del Niño. La escasez de forraje amenaza también la supervivencia de los animales. Lo que ha pasado este año es que ha llovido menos, ha llovido tarde y tenemos una sequía muy fuerte. Es cierto que es época de sequía, la época de lluvias es enero, febrero, marzo, abril, a veces se estiran hasta mayo. Pero definitivamente los campesinos en todo el Perú, la gente que trabaja muy cerca del campo, menciona que está lloviendo menos y que hay cambios, ¿no? Estas cosas, es increíble, pero estas cosas que a veces los científicos tenemos tanto cuidado, queremos estadísticas y probar si es que hay cambio climático o no. Tú te acercas a cualquier campesino en el Perú y te dice, por supuesto que hay cambio climático, yo lo veo todos los días. Lluvia desde abril ya no hay lluvia. Por eso el producto chiquitito, papá, no hay poco. No hay pasto muy seco. Cuando hay lluvia, sí. Cuando no hay lluvia, así que los pastos, muy poco. Lo que pasa es que además esperamos una sequía peor, porque esperamos que el Niño esté en todo su esplendor a partir de noviembre, diciembre y los meses de enero, febrero y marzo. Si eso se da, si las peores expectativas son ciertas, lo que vamos a tener en el norte son lluvias torrenciales, tal vez incluso en Lima, donde nosotros decimos que nunca llueve, alguna tormenta, y en el sur del Perú sequías muy fuertes. Algunos expertos ambientales peruanos creen que aunque los aborígenes de la isla han dominado algunos métodos tradicionales de cultivo en respuesta a patrones climáticos anormales, estos métodos antiguos ya no pueden ayudarlos a superar las dificultades frente a los desafíos sin precedentes. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero.
ta quiere, kutur kacho también es un cos. Kunantin tur caminda di drume. Inan por hunga unda kuta. Sigur, tur caminda tin koi come toch? Pero en realidad ta hopileo. Banstop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes, na Tele Aruba. Venezuela nuevamente en alerta tras la intervención de la Cruz Roja ocurrida el pasado 6 de agosto mediante sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Mediante un comunicado se dio a conocer la reestructuración del ente y la decisión de que fuese el expresidente de Fedecámaras, federación que reúne a los principales empresarios del país, Ricardo Cusano, quien guíe el proceso. Una decisión que diversas ONG venezolanas y entes internacionales han cuestionado por considerarla un precedente peligroso para organizaciones independientes que laboran en países en crisis y necesitados de ayuda humanitaria. La tensión sobre la Cruz Roja se desencadena tras los señalamientos del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, hacia quien era el presidente de la institución, Mario Villarroel, por supuestos maltratos contra sus empleados. El señor Villarroel desató una persecución a través de su amiga Esther Pernía para acosar a todos los trabajadores de Distrito Capital y voluntarios. Eso no me lo dijeron los trabajadores a mí, ¿vale? Eso yo lo sé porque en la calle la gente lo dice. Y han utilizado la Cruz Roja para conspirar contra la Revolución Bolivariana. 41 años tiene ese señor dirigiendo, 43 años tiene ese señor dirigiendo la Cruz Roja. Y no hay elecciones. Y ahí tiene que estar una persona del Ministerio de Interior y Justicia no puede entrar. Del Ministerio de Salud no puede entrar. Del Ministerio de Defensa tampoco. De él, pues. Les exigen cartas de apoyo, intervención de correo. Estos trabajadores no tienen acceso a los contratos porque la señora Pernilla lo impide por instrucciones de Mario Villarroel. Tras la remoción abrupta y irregular del director nacional de Socorro hace una semana, la secretaria asistente que lo apoyaba ha sido víctima de acoso por parte de la gerente general, obstruyendo su desempeño y tratando de cambiarla de posición. Actualmente la sede de Distrito Capital no cuenta con la figura de un administrador porque a pesar de haber hecho el intento en 3 oportunidades durante los últimos 3 años, las personas contratadas no soportan las irregularidades, la falta de procesos transparentes, claros y transparentes, y los malos tratos del gerente general. Ante los señalamientos y rumores de una posible intervención de la Cruz Roja, Miguel Villarroel, vicepresidente del organismo, pidió al gobierno de Nicolás Maduro no violar los convenios internacionales al intervenir arbitrariamente en la institución. Nombrar una junta directiva ad hoc. Con el mayor respeto le solicito al señor presidente de la República, Nicolás Maduro, que a la luz de los convenios de Ginebra, firmados y ratificados por el Estado de la República Bolivariana de Venezuela, por el compromiso de asumir y promover los principios fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, suscritos por el Estado venezolano y por el pueblo de nuestro país, que se beneficia de los servicios humanitarios que ofrece la Cruz Roja venezolana, le pido se abstenga de tomar dicha decisión y permita que la Cruz Roja venezolana tome las riendas para las soluciones que beneficien la labor humanitaria desinteresada en favor de millones de venezolanos.
Le solicito de la manera más respetuosa que no permita una acción arbitraria de parte de un ente del Estado que manche los 128 años de vida de nuestra institución. Sin embargo, la petición no fue escuchada y la Sala Constitucional respondió a la solicitud del fiscal general de la República, Tarek William Saab, para reestructurar la Cruz Roja venezolana mediante una junta ad hoc con el dirigente empresarial Ricardo Cusano a la cabeza y con la promesa de realizar elecciones democráticas en un plazo máximo de 12 meses. Asimismo, se conoció que una semana antes de emitirse esta sentencia, ya la Fiscalía venezolana habría abierto una investigación contra Mario Villarroel, de 75 años, y quien fungía como presidente de la Cruz Roja desde 1978, por denuncias de acoso y maltrato a voluntarios y trabajadores. Aunque ya este lunes 8 de agosto la Cruz Roja de Venezuela informó que luego de consultas con actores nacionales e internacionales aceptaría formar parte de la Junta con el fin de trabajar por la renovación de la institución, la actualización de sus estatutos y la creación de mecanismos de transparencia para sus procesos e integridad de sus voluntarios. ONGs como Acceso a la Justicia aseguran que lo que podría ocurrir en los próximos meses con la Cruz Roja podría aplicársele también a otras organizaciones gremiales, profesionales, sociales, deportivas y, por supuesto, de derechos humanos o humanitarias. Los michis. Estos animalitos sigilosos, delicados y elegantes que se roban el corazón de los humanos que tienen la dicha de compartir su vida con ellos. Vivir con un gato es una de las experiencias más maravillosas de la vida, porque no solamente van a tener un ser que les va a dar amor gratuito e incondicional las 24 horas al día, sino también son unos maestros en el arte de la paciencia y de aceptar las cosas como son, que son los grandes secretos de la vida. Aunque parece que tener gatos es más fácil que tener perros, recuerden que los michis tienen necesidades específicas que provienen de sus grandes ancestros felinos. Por eso, gatificar nuestro hogar es una condición vital para tener gatitos felices. Gatificar es adaptar espacios para gatos. Dentro del hogar podemos identificar lugares que los gatos pueden disfrutar muchísimo. ¿Y por qué es importante gatificar? Porque los gatos necesitan territorio, mucho territorio. Y por eso hoy te compartimos 5 cosas infaltables para el bienestar y la felicidad de tu menino en casa. Primero, el agua, la comida y la arena, sus recursos principales. Estos no deben estar cerca uno del otro, ni siquiera el agua de la comida. Agua fresca, por favor, cámbiensela 2-3 veces al día si pueden. Limpien la arenera todos los días y comida de calidad. Segundo, territorio. Denle espacio propio, repisas, hamacas, camitas, guaridas, rascadores. Tercero, juego. Nuestros gatitos siguen siendo cazadores y necesitan jugar. Dedíquele tiempo para jugar por medio de cañas, ratoncitos, peloticas, juguetes apropiados para gatos. Cuarto, veterinario. Es importante hacer chequeos cada 6 meses, cada año. Recuerden que los gatos son muy resilientes y ellos esconden su dolor, así que es mejor prevenir. Y quinto, denles amor. Los gatos son muy amorosos, requieren mucho amor, mucho cariño y les encanta estar con nosotros, así que no sea un objeto más de la casa. Feliz Día Internacional del Gato a estas bolitas de pelos cargadas de amor. Que sea un día para consentir más a los que tenemos en casa y para promover el respeto y ojalá la adopción de los gatitos sin hogar.